Hola, bien, vamos a dar la parte número 6 de vectores. Ya llevamos demasiadas partes, pero es necesario, porque se supone que en la preparatoria lo más que aprendes de física pues son vectores, o se espera que los domines hasta cierto punto, y pues no podemos hacerlo si no explicamos cada una de las partes importantes de este tema. La clase anterior habíamos visto que la suma de vectores se podía hacer por el método gráfico y era, en resumen, poner la cola de un vector en la punta del otro, ¿no? Punta cola, manteniendo la misma dirección, la misma magnitud, el mismo sentido. Y finalmente se unían la cola inicial de todo el conjunto de vectores que se sumaban con la punta final de todos esos vectores que se encontraban unidos, y esa recta pues significaba la suma. Ahora vamos a ver algo que se le conoce como método analítico para la suma de vectores, es decir, no tenemos que trasladarlos, sino más bien tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos aquí en nuestro plano cartesiano dos vectores A y B, y vamos a decir que los vectores A y B tienen coordenadas como sigue acá. Tienen coordenadas x1, y1, y el vector B tiene coordenadas x2, y sub 2. ¿Ok? Entonces, el método analítico es muy sencillo. Una vez que yo conozco estas coordenadas, ojo, estas coordenadas son coordenadas cartesianas o rectangulares. Coordenadas cartesianas es un requisito. Es decir, que si están en polares, no se puede hacer así. Primero debes de tener coordenadas cartesianas para poder efectuar la suma analítica. Bueno, una vez que tenemos esto, coordenadas x y y de ambos, el vector suma vamos a denotarlo como el vector C. Vector C, que es el resultante de A más B. Es simplemente lo siguiente: x1 más x2, ay, se me fue esta, coma, y1 más y sub 2. ¿Sí? Entonces voy a sumar las componentes x, esta con esta, y la voy a poner acá, y voy a sumar esta con esta, y la voy a poner aquí. Así de sencillo. Por ejemplo, si en este caso yo hubiese tenido que el vector b iba a tener componentes, ¿qué te gusta? 6,4, mientras que el vector a iba a tener componentes 2, menos 8. Entonces el vector c en este caso pues va a ser el 6 con el 2, 8, y el 4 con el menos 8, menos 4. Se están sumando o restando, ¿sí? 4 con menos 8, menos 4, y ya está. Es el vector resultante c, 8, menos 4. Es decir, que si yo lo quiero graficar, debo de ir 8 unidades hacia la derecha. Ahí están, por ejemplo, 8. Y debo de ir 4 unidades hacia abajo. Entonces va a estar como por acá este vector resultante c. Este vector en rojo es el vector c, 8, menos 4. Bien. Sin embargo, el problema viene cuando tus vectores que están implicados pues están dados en coordenadas polares, por lo cual hay que efectuar un cambio de coordenadas. Digamos el siguiente ejemplo. Vamos a poner otra vez plano cartesiano y vamos a poner dos vectorcitos ahí. Vamos a poner un vector por acá. Este va a ser el vector A. Este vector A vamos a decir que tiene 9 de magnitud y hay un ángulo por acá de 40 grados. ¿Sale? Parece un 8. Ahí está, 40 grados. Mientras tanto, vamos a poner un vector B por aquí. Esperen, me sale muy chueco. El vector B va a estar por acá. Y este vector B va a tener aquí un ángulo de 20 grados.
y va a tener una magnitud de, ¿qué te gusta? 6. ¿Ok? Entonces yo quiero encontrar cuánto vale la suma. O sea, al final yo quiero saber cuánto vale A más B. ¿Cuánto vale? Ok. Entonces yo voy a encontrar dos coordenadas aquí. Bueno, pues para empezar tengo que expresar A y B en coordenadas polares. Vamos a encontrar las coordenadas AX y AY, por decirlo así, AX y AY, diciendo que son pues las coordenadas cartesianas del vector A. Y si recordamos, pues para calcular AX y AY está muy fácil. Es sencillamente, recordamos, es la magnitud de A por el coseno de su ángulo θ, y aquí es A por el seno del ángulo θ, ¿cierto? A, la magnitud de A es, como aquí lo dice, 9, mientras que el ángulo θ es no es de 40, es este ángulo que se encuentra acá, ¿sí? Entonces, si toda la circunferencia, bueno, si la media circunferencia son 180 grados, entonces θ va a ser de 140. Y ya, tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la componente x de A va a ser 9 por el coseno de 140, y aquí va a ser 9 por el seno de 140, ¿correcto? Y vamos a tomar la calculadora y vamos a efectuar esa operación. Bueno, y dice aquí 9 por coseno de 140, esto es igual a menos 6.89, menos 6.89, y 9 por el seno de 140 es 5.78. 5.78. ¿Ok? Ya están las dos componentes. Ahora vamos en el caso de B. En el caso de B, voy a ocupar el color verde para que no haga un revoltijo. En el caso de B voy a calcular entonces las coordenadas Bx. Me quedó muy atrás esto. Vamos a decir que calculo la coordenada Bx y la coordenada By. ¿Ok? Por lo tanto, necesito calcular B por el coseno de θ. Voy a cambiarle aquí θ. Voy a suponer que es otro ángulo, porque es un ángulo diferente. Phi. B por el seno de la letra phi, donde phi es el ángulo que forma de dónde a dónde. Voy a ponerlo con rojo. Phi va a ser el ángulo que va desde el eje X, sentido contrario al silla del reloj, hasta encontrarse con el vector B. Si de este lado hay 20 grados, entonces se supone que el ángulo phi va a ser igual a 340 grados, porque toda la vuelta completa es de 360. ¿Sale? Bien. Habiendo claro ese punto, sabemos que la magnitud de B es 6, por lo tanto esto va a ser 6 por el coseno de 140, y aquí 6 por el seno de 140. Y hacemos las cuentas respectivas. 6 coseno de 140 es menos 4.59, menos 4.59, lo cual, a ver, aquí hay un error. 6 coseno de 140, 6 coseno de 140. Me lo está marcando negativo. Seis coseno de 20. Ah, ya.
No sé por qué le puse 140 si estoy diciendo que es 340. Con razón. A ver, esta equivocación que acabo de tener es bastante didáctica si se aprovecha bien. ¿Sí? Yo aquí, tontamente, lo reconozco, puse 140 cuando acabo de decir que el ángulo es de 340. ¿Cierto? El resultado, en el caso de la componente x, fue de menos 4.59. Pero no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que el vector x del vector b, se está desplazando a la derecha. No importa que esté por debajo del eje x, pero su componente x va hacia la derecha. Y cada vez que un vector va hacia la derecha, su componente x tiene que ser positiva. Entonces, este signo a mí me causó confusión porque esto me indicaría que va para la izquierda, pero aquí yo estoy viendo al vector que va para la derecha. Entonces es cuando me replanteo las cosas y digo, ah caray, volví a poner los números en la calculadora, me sigue dando lo mismo, por lo tanto significa que mis datos están mal, tal como aquí aparece, ¿no? 140, cuando en realidad el ángulo es de 340. Bueno, vamos a hacerlo bien. Aquí entonces son 340 y aquí también son 340. Y este número pues no debe ir ahí. Bien, vamos a escribirlo bien. Entonces son 340 por acá y 340 por acá. Muy bien, ahora sí, vamos a calcular 6 por el coseno de 340 y eso da, ahora sí, 5.63. 5.63. Y por otro lado, 6 por el seno de 340 es menos 2.05. Menos 2.05. Bien, ahora sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque la componente y es negativa, lo cual es cierto porque se encuentra abajo, va hacia abajo. Recuerda, si este vector lo prolongaras, cada vez iría más y más y más y más y más para abajo. Entonces, el hecho de que haya un signo menos es bueno porque es congruente con tu dibujo. Mientras tanto, aquí arriba tienes a la componente x negativa, lo cual dice que tu vector va para la izquierda. Y sí es cierto, del centro a la izquierda se encuentra el vector a. Y tu componente y es positiva. Pues sí es cierto, porque del centro el vector a va hacia arriba. Muy bien. Entonces, siempre que hagas ejercicios de vectores, tienes que checar que los signos sean congruentes con la forma de tu vector. ¿Ok? Como lo acabo de hacer ahora. Y para finalizar, pues vamos a sumar la componente x de a, vamos a sumarla con la componente x de b, es decir, menos 6.89, y lo escribimos, menos 6.89 más 5.63, más 5.63. Y eso me da menos 3.31. Entonces lo coloco aquí, menos 3.31. Por otro lado, vamos a hacer la componente y, a en y, es decir, 5.87 más la componente b en y de menos 2.05. 5.78, perdón, 5.78 menos 2.05 me da 3.73. 3.73. Ahí está. Y ese sería el vector suma de este par de vectores. Pasaría lo mismo si fueran 3, 4 o 5 vectores. Y solamente lo voy a dejar indicado porque en realidad el procedimiento es lo mismo. Voy a dibujar el plano solamente para que se vea gráficamente cuál es el asunto. Aquí está mi plano cartesiano. Entonces voy a suponer que tengo, por ejemplo, 3 vectores. Tengo este vector, digamos un vector A. En azul tengo un vector B y en rojo tengo un vector C. ¿Correcto? Entonces, mi suma, es decir, si yo quiero la suma de estos vectores,
si este es A, este es B y este es C, debemos estar conscientes del que el vector A tiene componentes AX, AY, ¿no? Su componente XY. Que B tiene componentes BX, B sub Y. Y que el vector C pues también tiene sus componentes CX, C sub Y. Por lo tanto, cuando yo quiera sumarlos, el vector A más B más C, la suma va a ser ¿quién? Va a ser AX más BX más CX, A sub Y más B sub Y más C sub Y. ¿Sí? Vamos a calcular todas las componentes y vamos a sumarlas, X con X y Y con Y. Y ya no tiene mayor chiste. Si fueran 4 vectores, pues aquí le agregamos otra de este lado y de aquí también le vamos a agregar otra componente. Eso es todo el chiste. Ahora, se me estaba pasando. En este ejemplo que acabo de poner, voy a poder borrar todo esto que se encuentra acá, las cuentas. Estas cuentas ya no me sirven por el momento. Estoy completamente convencido de que eso está bien. Y voy a borrar aquí un buen tanto para que pueda yo explicar lo último, ¿sí? Esto no es importante, esto no es importante, esto no es importante. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos se ve que se encuentran ya nada más los vectores A y B. Vamos a suponer que a este vector A más B yo le nombro vector C. El vector C es la suma de A más B. ¿Cómo lo dibujaría? ¿A dónde se encuentra? Bueno, las componentes me van a decir, ¿no? Es menos 3.31 en X, es decir, por aquí. Supongamos que ahí hay menos 3.31 unidades. Y luego 3.73 para arriba, porque es positivo. Por lo tanto, el vector en cuestión va a estar aproximadamente, bueno, aquí no tengo una escala como tal, aquí. Este vector en amarillo sería precisamente el vector C. ¿Sale? Entonces, cuando yo te pido un ejercicio donde te doy 1, 2 o 3 vectores, sí, es cierto que vas a tener que encontrar la suma de los vectores y las componentes resultantes. Pero no te olvides de dibujar al vector suma en el plano cartesiano para ver por dónde andaba. ¿Ok? Bueno, pues es todo por el video de hoy y vamos a dejar algunos ejercicios para que puedan ir practicando.